Bien, vamos a empezar. Los abscesos cerebrales obviamente se conocen desde hace muchos siglos y muchos de los médicos que nos han antecedido han sido capaces de diagnosticarlo y de manejarlo, incluso sin la tecnología que tenemos ahora. Definitivamente, podremos apagar la luz, por favor. La mortalidad ha disminuido grandemente, pues, obviamente, ¿no? Gracias a la tecnología, a los avances, el conocimiento, las neuroimágenes, procedimientos, la era antimicrobiana y los procedimientos quirúrgicos, ¿no? Pero sin embargo, siempre nos enfrentamos a nuevos retos, ¿no? Porque pasa el tiempo, mejora todo, pero también hay nuevos escenarios, ¿no? Como los grupos de pacientes vulnerables, inmunosuprimidos, trasplantados, etcétera, ¿no? Que nos ponen nuevos retos, ¿no? Aquí, como introducción, un breve recuento, ¿no? de lo que está documentado con respecto al manejo de los abscesos cerebrales. La primera cirugía exitosa de un absceso cerebral fue realizada en 1752. Imagínense, médicos, cirujanos de esa época enfrentándose a esta patología, y lo han podido hacer. William Macewen, un cirujano de Glasgow, revisando su biografía muy interesante, es quien realizó una primera cirugía, lo diagnosticó clínicamente, hizo su ubicación topográfica, sin resonancia, sin tomografía, sin nada, ¿no? De un tumor cerebral y lo extirpó exitosamente. Y él era un conocedor a profundidad de las infecciones del sistema nervioso central en su época, ¿no? Tanto es así que su libro que está ahí mencionado, Enfermedades piógenas del cerebro y de la médula espinal, meningitis, abscesos del cerebro e infecciones de los senos, trombosis, ha sido un libro que ha tenido mucha vigencia hasta entrado del siglo pasado, ¿no? Grandemente referido, ¿no? Uno busca y es un libro que mencionan todas las publicaciones de absceso cerebral. Y él, clínicamente, y con las herramientas terapéuticas de esa época, describía casos de absceso cerebral, predecía el lugar donde estaban e incluso recomendaba el drenaje de los abscesos cerebrales, ¿no? Un conocimiento que nosotros ahora, pues, bueno, estamos un poco dejando de lado la parte clínica, nunca olvidarse de eso, ¿no? La sospecha diagnóstica que uno debe tener cuando encuentra a un paciente, pues, con cefalea, con signos de hipertensión endocraniana, ¿no? Un paciente febril, hay que, como dijo el doctor Murillo, hacer una buena historia clínica, ver los antecedentes, los factores predisponentes, ¿no? Ya entrada esta década, Warrington, un neurólogo escocés, ya investigaba, ya tenía la idea, él describió que muchos de los abscesos cerebrales, obviamente, más de la mitad de ellos, por contigüidad de mastoiditis, otitis, etcétera. Y también describió la diseminación hematógena, ¿no? Pacientes cardiópatas, ¿no? Con shunts de derecha e izquierda. Y así, conforme pasaron los años, ya entrando en el siglo pasado, 1924, King, luego, ¿qué pasó? Luego Dandy, un neurocirujano famoso, Sargent, Vincent, etcétera, conforme pasaba el tiempo, ya hacían intervenciones quirúrgicas, ¿no? Y describían ciertas técnicas que ahora les voy a comentar,
de la aspiración, el drenaje, marsupialización, etcétera, etcétera. Y no fue hasta 1971 en que Heinemann y colaboradores lograron reportar el primer tratamiento exitoso exclusivamente médico de los abscesos cerebrales, ¿no? Obviamente, siempre en el tema del tratamiento del paciente, uno busca el máximo beneficio con la mínima repercusión en él, ¿no? Entonces, hacia eso va a tender nuestra medicina, ¿no? Una medicina mucho más personalizada y de precisión. Y eso justamente es lo que hicieron, por ejemplo, este grupo de trabajo. Con la era antimicrobiana se pudieron enfrentar exitosamente sin necesidad de hacer ningún tipo de cirugía, ¿no? Y eso es lo que uno finalmente va a querer hacer, ¿no? Pero en el tema de abscesos cerebrales, sí vamos a concluir, y eso es lo que al final vamos a decir, que en algún momento el drenaje de un absceso sí va a llegar a ser crucial, por varios motivos que ahora vamos a discutir. Ya lo mencionó el doctor, eh, más de la mitad de los casos de abscesos cerebrales se van por contigüidad, ¿no? Algún foco piógeno que está muy cercano al lóbulo temporal, lóbulo frontal. Entonces, las otitis, las otomastoiditis, la sinusitis van a dar abscesos cerebrales en los lóbulos temporales, frontales, etcétera, ¿no? Pero vamos a tener también ubicaciones como en el tronco cerebral, un reto muy grande, en el cerebelo, etcétera, abscesos profundos, ¿no? En la parte de los ganglios basales, etcétera. Casi un tercio de los casos también se puede inferir de que son por diseminación hematógena, ¿no? Pacientes con enfermedades como las cardiopatías, ¿no? Que ya se ha comentado. Pero también queda un porcentaje, y se describe en la literatura entre 25 a 35%, en los que no vamos a saber de dónde es el foco y el paciente presenta un absceso cerebral, ¿no? Ya habló también el doctor, simplemente voy a hacer un recuento. Hay factores predisponentes como las inmunosupresiones, enfermedad como VIH. Eso debemos hacer una buena revisión, hacer un buen análisis crítico, ¿no? De la historia, hacer una buena toma de datos de nuestros pacientes, ¿no? Si ha habido una disrupción en las barreras protectoras, una cirugía reciente en cráneo o otorrinolaringológica, traumatismos, mastoiditis, infecciones odontogénicas, ¿no? Y o si el paciente está enfrentándose con un proceso sistémico, ¿no? De infección. Porque también nos va a dar una idea, como ya lo mencionaron, de cuál podría ser el tipo de infección, ¿no? Al que uno puede estar enfrentándose, ¿no? En pacientes inmunosuprimidos voy a pensar en tuberculosis, o no voy a pensar netamente en piógenos de frente, ¿no? Hongos también. Pacientes con VIH, en el toxoplasma, en tuberculosis, en los pacientes trasplantados, sobre todo de órganos sólidos, nocardia o aspergillus, ¿no? Pacientes que han sido sometidos a cirugía craneal o han tenido un traumatismo, definitivamente voy a pensar en estafilococos, ya sea aureus epidermidis o los gram negativos, ¿no? Y en los que tienen alguna diseminación contigua para meningia, en otitis, obviamente todos estreptococos, todo esto ya lo han mencionado. Y en la parte, algún absceso que venga por diseminación hematógena, generalmente son monomicrobianos y generalmente son de tipo multiloculados. En la parte diagnóstica, enfatizar nuevamente la parte clínica, no olvidarse de una buena toma de datos, de una evolución del paciente. Es cierto que algunos tienen evolución subaguda, están varios días enfermos, pero algunos tienen una evolución mucho más tórpida, que nos hemos enfrentado a casos como eso, con rápida hipertensión endocraniana, mucha morbimortalidad para el paciente. Definitivamente las imágenes nos han ayudado mucho, ¿ya? Tanto la tomografía como la resonancia ya se ha comentado, ¿no? La resonancia en las fases tardías es fácil de identificar un absceso, ¿no? Con la clásica imagen del realce del contraste en anillo, como ustedes pueden ver allá, ¿no? A la derecha, en la parte superior.
o en las secuencias de difusión en la que hay restricción, ¿no? Y con el mapa ADC hay restricción, se comporta así como un infarto, así restringe la imagen. No olvidarse de la microbiología, muy importante, ya lo mencionó el doctor, los hemocultivos y los cultivos que se puedan tomar. Y finalmente también estudios anatomopatológicos, ¿no? Eh, en el manejo quirúrgico hay ciertos principios, ¿no? Que a veces no nos ponemos de todo de acuerdo, pero siempre nos van a guiar nuestro actuar. Por ejemplo, esta revisión de artículo es un trabajo que hizo el grupo, ¿no? El grupo de trabajo de la Sociedad Británica de Terapia Antimicrobiana revisó los 25 años, desde el 75 hasta el año 99, todas las publicaciones sobre el manejo antimicrobiano y cómo abordar. Y más o menos mencionan ciertos principios que son muy interesantes, que casi todos coincidimos, de cuándo hacer el manejo, en qué momento hacer el manejo de quirúrgico de los abscesos cerebrales. En primer lugar, si es que hay necesidad de reducir urgentemente la hipertensión endocraniana, definitivamente. Y ya para la época de esta revisión, debo mencionar que el método mayormente realizado siempre ha sido la aspiración. ¿Ya? Momentos después voy a explicar cómo se puede hacer el drenaje de un absceso, ¿no? Mediante la aspiración de la cavidad con una guía, ya sea por imagen, ya sea ultrasonido, estereotaxia, sin marco, según sea necesario. Según los abscesos múltiples se tratan mejor mediante aspiración, obviamente del más grande, y si los demás sí que causan algún efecto de masa. O cuando algún absceso periférico, o sea que no es muy profundo, no responde a la aspiración, se debe considerar una craniotomía de decisión. Más o menos eso es un concepto que se tenía. Pero esto cambia bastante de acuerdo a los escenarios, ahora les voy a explicar. Confirmar el diagnóstico, definitivamente. Y esto ocurre cuando se está tratando empíricamente un absceso cerebral y no se ve respuesta. Definitivamente hay que valorar, realizar el drenaje para obtener muestra, ¿no? Obtener PUS para el diagnóstico microbiológico, para afinar el tratamiento antimicrobiano, mejorar la eficacia y evitar la propagación iatrogénica, sobre todo a los ventrículos, cuando estos están muy cercanos. Se ha hablado mucho del tamaño, 2.5 se ve bastante en la literatura, también 30 milímetros, no hay mucha diferencia. Si es que un absceso tiene más de 25 o 30 milímetros, hay que considerar mucho la evacuación o su drenaje, ya sea por alguna de las técnicas que ahora voy a explicar. ¿Por qué? Porque sí hay mucha evidencia de que eso acorta el periodo de tratamiento, mejora la eficacia antimicrobiana, ¿no? Hace un tratamiento más individualizado. Además de que si estamos en el primer caso, pues obviamente va a ser muy importante disminuir la morbilidad que tiene un paciente con hipertensión endocraniana, ¿no? Que es una emergencia. Ahora, ¿de qué forma podemos hacer un drenaje? Aquí hacia nuestra izquierda, si lo miramos de frente, pongo unas imágenes de una craneotomía. La técnica de realizar una craneotomía es realizar un corte en un tamaño mediano o grande del cráneo, que se le quita el pedazo de cráneo, se abre la dura madre y se exponen los tejidos, como ustedes están viendo aquí, ¿no? Y se puede realizar el drenaje, pues, ¿no? Del absceso, retirar la pus. ¿Cómo se podría hacer? Pueden poner una pequeña guía con Avocat de frente mirándolo, ¿no? Porque se está viendo que está haciendo la pus. Y si no, hacer una pequeña corticotomía e ingresar y ver la cápsula y abrir la cápsula y drenar. Entonces, los escenarios pueden cambiar incluso en el transoperatorio. Y hay muchas formas
de hacer la evacuación. Porque si uno hace una craneotomía y solo esto, también hubiera tal vez preferido hacer solamente una trepanación y punzarlo, pero eso es de acuerdo a los medios que tú dispongas, ¿no? Si en ese momento no dispones de una adecuada orientación espacial, tú haces esto y sin una adecuada orientación jamás vas a llegar al absceso. Tendrías que tener una guía estereotáxica o un sistema de neuronavegación y probablemente con ayuda de la tomografía, ¿no? Que eso es un tema que después van a tratar, ¿no? La parte de intervencionismo, ¿no? Entonces, muchas veces el escenario simplemente nos deja con esto. No tenemos la ayuda de lo demás. No tenemos neuronavegador, no tenemos sistema de estereotaxia en ese momento. Por lo tanto, es posible hacer esto y tal vez pueda quedar en eso nada más, ¿no? Pero si ya tienes un abordaje y puedes visualizar, entonces uno se pregunta, ¿solo aspiro? ¿Hago lavado? Que es bastante controversial. Hay muchos, revisando el tema, muchos neurocirujanos se abstienen de hacer lavado con antibióticos, que podría ser de una manera, digamos, empírica. Estamos limpiando bien el área, pero muchos mencionan de que el hacer un lavado muy intenso podría llevar los gérmenes y diseminarlos porque tenemos una exposición amplia, ¿no? De todo el espacio subdural. Entonces, bastante controversial. ¿Podremos hacer capsulotomía? Sí. Porque cuando uno se enfrenta a un absceso tardío, la cápsula tiene cierto grosor y es un poco renitente, ¿no? Tiene esa contextura. Entonces, a veces uno abre una pequeña área de la cápsula y con eso te es suficiente para hacer un drenaje. Pero si quieres estar más seguro, y se describe que se hace capsulotomías, varias, en varios sitios, para que tú estés seguro de haber retirado la mayor cantidad de pus, ¿no? De peso. Y finalmente algunos describen la escisión total de toda la cápsula. Y también hay revisiones al respecto. Entonces, en realidad, depende mucho de la experiencia del cirujano, de cómo ha ido él manejando y su versatilidad en realizar cualquiera de estas técnicas, ¿no? Y de lo que ocurre en el transoperatorio. Y generalmente, mayoría de nuestra realidad, nos es más factible hacer esto, craneotomía a cielo abierto, ¿no? Sobre todo por la no disponibilidad inmediata de alguno de los sistemas que nos permita hacer un hoyo de trepanación con aspiración directa, dirigido al punto, ¿no? Que también es lo que se hace con mayor frecuencia. Porque obviamente deja una cicatriz menor, mejor tiempo de recuperación, etcétera, ¿no? Entonces siempre va a haber este tema de cómo actuar en base a los escenarios a los cuales nos enfrentamos. Pero obviamente siempre rigiéndonos por el principio de que si tenemos un absceso de un tamaño considerable, digamos 25, 30 milímetros a más, en un lugar que podemos abordar y que obviamente va a eso a afinar el diagnóstico, mejorar, siempre en coordinación con, ya sea con medicina interna, infectología, quien esté llevando al paciente, porque el trabajo tiene que ser multidisciplinario, entonces sí habría que realizar el drenaje. Obviamente hay situaciones especiales en los que el drenaje tiene que hacerse de una forma sí o sí, definitivamente. Cuando hay un absceso asociado a un trauma reciente, es mejor la craneotomía. ¿Por qué? Porque pudiera requerir retirar esquirlas óseas, retirar cuerpos extraños que estén en la periferia o junto al absceso. Definitivamente ahí no vamos a hacer punción aspiración. Es mejor hacer una craneotomía a cielo abierto que te permita limpiar el absceso y algún otro elemento que pudiera estar después continuando con la infección, ¿no? Abscesos del tronco o del cerebelo, definitivamente, las razones técnicas para hacer una craneotomía son que en estas zonas
realizar una punción así directa, aún con marco de estereotaxia o neuronavegación, es muy peligroso, porque neuroanatómicamente hay muchas estructuras vasculares y nerviosas que podrían dañarse. Entonces, definitivamente no se recomienda la otra técnica de trepanación pequeña con aspiración, definitivamente. En esos riesgos de ruptura intraventricular se recomienda a cielo abierto y solamente drenar y abrir la cápsula que está más cercana a ti y no la que está cercana al ventrículo. Porque con la aspiración se podría atravesar la otra pared y podrías diseminar. Entonces hay riesgos técnicos, ¿no?, que te limitan para uno u otro procedimiento. Y obviamente cuando ha fallado la estereotaxia o la endoscopía, que ahora vamos a ver también, que es una oportunidad, una nueva herramienta tecnológica que nos permite también ser más versátiles en el manejo, ¿no? La endoscopia. ¿Cuándo aspiración con un agujero pequeño de trepanación? En abscesos multiloculados se recomienda. En áreas puentes. Obviamente, si tenemos un absceso en un área de puente como el área de lenguaje, área de Broca, Wernicke, en área motora, en área visual, definitivamente el manejo a cielo abierto puede causar un poco más de daño, ¿no?, porque manipulamos más los tejidos. Entonces se podría recomendar la aspiración directa. O en abscesos profundos, ¿no? Y aquí algunos de los estudios que hemos encontrado, por ejemplo, dice, ¿el tipo de cirugía del absceso cerebral influencia en el pronóstico del año 2021? Una pequeña revisión. No, este concluye que no. Al final de cuentas, en el outcome, el pronóstico, no hay mucha diferencia. Por ejemplo, aquí estos autores analizan el pronóstico de tratamiento de abscesos superficiales, ojo, que bien podría hacerse por aspiración o a cielo abierto, ojo, cualquiera de los dos, ¿no?, porque son superficiales, y hacen un análisis, ¿no?, de cuál de ellos podría ir mejor. Acá ellos tienen más o menos 51 pacientes, la mayoría, como han mencionado, varones, mujeres hay menos cantidad, como ustedes pueden ver aquí. Algunos sometidos a craneotomía y algunos sometidos a la aspiración, con un hoyo pequeño de trepanación, ¿no? ¿Encuentran significancia estadística en el tratamiento? Sí. El aclaramiento radiológico, o sea, que más rápido en imágenes se desaparece el absceso, eh, a favor de la craneotomía con escisión, ¿no? El riesgo de repetir una cirugía a favor de la craneotomía. Obviamente con aspiración muchas veces, a veces se tiene que volver a hacer el procedimiento, un par de veces, 2, 3 veces. Una mejoría neurológica parece que más rápido a favor de la craneotomía, pero a 3 meses de seguimiento, ambos no hay mucha diferencia estadística. Van más o menos igual, ya sea los que se drenan por craneotomía o por aspiración. Igual, otro estudio aquí de Sarmast, publicado, fue en el año 2012, igual, evalúa la diferencia y lo mismo, no hay mucha diferencia. Se mejora el tiempo de hospitalización y el tiempo de tratamiento antimicrobiano con diferencias estadísticas para la escisión. Pero a largo plazo van igual. A 3 meses más, pronóstico neurológico es el mismo en ambos. Pronóstico quirúrgico de abscesos encapsulados en superficies no adecuentes, revisión sistemática. Aquí estos autores hacen una revisión de varios estudios anteriores, encuentran 5 de ellos, todos son retrospectivos, obviamente. Es muy difícil hacer un diseño de mayor potencia
en estos casos, ¿no? En general, en la parte quirúrgica es muy difícil hacer eso. Y eh, tenían 84 casos de aspiración y 124 de resección. Vean que muchos de estos autores son de India, de la zona asiática, y, y, y creo que comparten cierta realidad con nosotros, porque en nuestra realidad nosotros podemos hacer básicamente craneotomía a cielo abierto, ¿no? Por las condiciones. Y su metaanálisis observa que en el grupo de resección del absceso tiene menos tasa de absceso residual, obviamente, ¿no? Menos tasa de reoperación y una mayor tasa de mejoría neurológica dentro del primer mes. Pero ya a más de 3 meses, igual, no hubo diferencia estadística significativa tanto en la mortalidad como en el pronóstico neurológico. Entonces, conclusión, los diseños todavía no son de gran potencia, en algún momento habrá más evidencia, pero de acuerdo a las condiciones, entonces no hay mucha diferencia en hacer una aspiración con craneotomías, con una hoyo de trepanación simple versus una craneotomía a cielo abierto, digamos. Lo que sí hay que tener en cuenta es esos escenarios específicos, ¿no? Vamos a tener que hacer craneotomía en abscesos de cerebelo, en abscesos de tronco, o en pacientes que tengan tal vez un absceso que vaya a tener riesgo de ventriculitis. La endoscopía también tiene mucha aplicación. Se puede aplicar a la craneotomía a cielo abierto, pero mejor sería a un hoyo de trepanación. Y la vista endoscópica te da una gran versatilidad en el manejo, ¿no? Puedes drenar mucho mejor, porque eso es el tema a veces con el drenaje, que no sacas toda la pus y te queda un poco, absceso residual, hay que reparar. Con el endoscopio es más factible que dejes poco absceso residual. Y ya hay publicaciones al respecto, ¿no? Acá este autor, Mohamed El Mayawan, describe ahí en este artículo 12 pacientes, muy bonitos sus casitos, ahí. Incluso en este segundo caso que él pone, este es una zona Fogarty y algunos abscesos tienen tabiques, entonces logra romper los tabiques, ¿no? Y tiene un mejor drenaje, pues, ¿no? No deja casi nada de pus. Entonces es una herramienta tecnológica importante de endoscopio, ¿no? Aquí coincidimos con el doctor Murillo, el manejo de las muestras en este artículo publicado. Siempre tener consideración si obtenemos muestras del drenaje de la pus. Nuevamente voy a enfatizar eso, ya lo dijo el doctor. Tener a la mano, y eso hay que coordinar con patología clínica, tener a la mano los medios de cultivo, tanto para anaerobios y aerobios. Y recomienda que tienen que ponerse de manera inmediata, lo más pronto posible. Entonces, ahí sí nos falta hacer un trabajito más de coordinación, ¿no? Si ya sabemos que vamos a operar un absceso, movernos todos, pues, ¿no? Bueno, aunque no haya residentes, no importa, ya pronto tendremos. Ahí, vamos a entrar a operar, ya, mis frascos, listo. Y tenemos que tener nuestros frascos de anaerobios, a veces no disponemos, ¿no? Además, aparte de los 10 centímetros cúbicos en cada frasco, miren, obviamente va a depender del escenario, a veces hay abscesos en los que sale poco, pues no, ya tienes que ver dónde distribuir a qué medio de cultivo, pero si hay abscesos que nos hemos enfrentado que son voluminosos, ponemos 10 al medio aeróbico, 10 al anaeróbico, otros 5 para tubos secos y para lo que dijo, hacer gram, tinciones especiales, incluso las pruebas moleculares, también considerar para diferenciación con cáncer. Sí recuerdo que hace un par de años ingresamos con un paciente con un supuesto absceso y finalmente ese paciente terminó con un astrocitoma pidocítico y se confunde, ¿no? A veces puede ser, ¿no? Y eso nos ha ocurrido. Y finalmente, en situaciones especiales, pedir los cultivos para hongos, ¿no? Es importante eso. Entonces, siempre tener en consideración todo ello. Bueno, yo voy a concluir
diciendo que el manejo de los abscesos cerebrales es multidisciplinario, ¿no? Si bien es cierto, la mortalidad comparado con los siglos pasados ha disminuido grandemente gracias sobre todo a la tomografía, la aparición de aspiración y la terapia antimicrobiana, pero todavía sigue siendo una patología en ciertos grupos con alta mortalidad. Es un reto manejar a estos pacientes. Nos descuidamos un poco, hacemos mal ese diagnóstico, ese paciente va a ir mal. El drenaje todavía va a ser siempre un punto crucial, porque muchos de los pacientes que nos llegan con abscesos grandes, o sea, de 25 o 30 milímetros, como se prefiera. Hay que estar pensando rápidamente en el drenaje, ya sea la técnica que dispongas, ¿no? La del cielo abierto o la aspiración, pero pensar de inmediatamente en eso, con las consideraciones que estamos teniendo, ¿no? Y bueno, ya lo dije, los avances de la tecnología han disminuido enormemente, pero hasta cierto punto. Por lo tanto, lo que nos toca es ir trabajando e investigando. Bueno, eso sería todo. Les agradezco su atención y si hubiera alguna pregunta, por favor. Agradecerle, doctor Carlos Zaparo, por su interesante y excelente exposición sobre manejo neuroquirúrgico de abscesos cerebrales. Si hubiera alguna pregunta en el auditorio o en forma virtual por el Zoom para que el doctor Amaro pueda responder las interrogantes. Muchas gracias, felicitaciones. De eficacia en el primer outcome, que es pues eficacia para prevenir enfermedad, observemos De ruptura intraventricular se recomienda a cielo abierto. tema muy importante, como lo ha mencionado. Tenemos cultivos a favor, pero Para estos pacientes. tema muy importante, como lo ha mencionado. Tenemos cultivos a favor, pero también hay cultivos en contra. A veces en nuestro hospital no a veces tenemos medios de cultivo y incluso mandamos particular para aprovechar la muestra. Y a veces hemos tenido casos, por ejemplo, hace poco, no, hace un año, una paciente muy inestable del IREN, pensaron que era un glioblastoma, pero al final fue absceso. Enviaron a cultivo, salió enterococo, le dieron meropenem, vancomicina, meropenem, vancomicina, y como no respondía, le hicieron comprar linesolín, no respondían, interconsulta al Carrión. Y nosotros como hospital de referencia tenemos que recibir ese tipo de pacientes porque uno no cuentan con infectólogos, no cuentan con un número suficiente de neurocirujanos y también para el apoyo de la parte de microbiología. Y anteriormente, en infectología, justo nos mandaban los pacientes más críticos, no más delicados. Y a veces conversábamos con los colegas y nos gustaba manejar esos pacientes porque era un reto, ¿no? Era un reto el manejo. Y el paciente ingresó a cirugía, se le hizo todos los cultivos